En una agencia de viajes conocemos a nuestro protagonista, Ohara, a quien le pidieron que organizara unos viajes a Hawái y le entregaban unos archivos del mismo, pensando en que le gustaría ser más activo al responder, porque siempre que le preguntan algo, por alguna razón tarda en responder, y la mayoría llega a creer que no quiere hablar o no tiene nada que decir. En ese momento siente la mirada asesina de una colega, Onyaji, e inmediatamente se puso a trabajar para que no pensara que estaba holgazaneando. Al estar en su casa se preparó la cena y además le cocinó al gatito, quien le arrebató el plato de las manos para comenzar a saltar por todas partes, mientras que decía que pasar el rato con él era lo mejor del mundo. Por la mañana tocaba limpiar y mientras lo hacía volvió a sentir su mirada, volviendo a limpiar enseguida para que no pensara que estaba holgazaneando. Pero por otro lado ella estaba angustiada porque pensó que lo había asustado, cuando en realidad esa no era su intención. Su mirada siempre ha sido así y por lo mismo piensan que está enojada, pero no quería perder el tiempo dando explicaciones. Y después de pasar a comprar un mapa llegó a su casa, poniéndose cómoda para apreciar el mapa que acababa de comprar, ya que estos le fascinaban. Podías ver muchos lugares sin salir de la comodidad de tu casa, pensando que los mapas eran lo mejor del mundo. Al día siguiente tuvieron una junta de trabajo donde les darían una noticia que pondría en peligro su vida pacífica, y esa es que el año que venía tendrían que enviar a alguien a Alaska debido a que abrirán una oficina en ese lugar y tendrán que enviar a alguien capacitado. Sin embargo, tomarían más en cuenta a las personas que no están casadas o no tienen familia. En ese momento Ohara levantó la mano. La jefa pensaba que era para ofrecerse de voluntario, pero este solo afirmó que no iría porque tiene un gato, cosa que no le parecía nada importante a la jefa, haciéndole saber que dentro de 365 días elegirán a alguien sí o sí. Comilla bromeando le dice a sus compañeros que tiene el plan perfecto para evitar Alaska, y ese era casarse con alguien, tomando todo esto como una broma, que fue escuchada por Onyaji, a quien para nada le llamaba la atención irse a Alaska. Sí, le gustaba ver otros lugares, pero no visitarlos. Al día siguiente, después de llevar a cama al veterinario, terminó topándose con Onyaji, y al inicio pensó no decirle nada, pero después de tomar valor la llama, para darle las gracias por su ayuda en el trabajo, debido a que pensaba presentar su renuncia el lunes, dado a que no quería dejar a Kama, contándole que la encontró en la calle y estaba muy malherida, además de que otros gatos se aprovechaban de ella. Al inicio era muy tímida y no quería que nadie se le acercara porque tenía miedo, pero últimamente le ha mostrado la colita y se ha acercado a él, así que no está dispuesto a dejarla sola. La chica le pregunta si acaso no tiene nadie que la cuide, como su novio o familia, mencionándole que no tiene novia y vive solo. Al escuchar esto le pregunta si sabe la temperatura en Anchonage, pero eso no era lo que le quería decir, sino que si a él le gustaría casarse con ella. Esto lo dejó sin palabras, por lo que le pide una explicación. Esta le hace saber que en realidad a ella no le gusta la idea de irse a Alaska, aunque le gusten mucho ver paisajes, y él tampoco se quiere ir por su gato, y si fingen casarse desde ahora podrían pasar desapercibidos, dado que son muy poco vistos, así que no habrá problema con eso, solo tendrán que hacerse pasar por pareja hasta ese día. Esto no le parecía mala idea si quería seguir viviendo con Kama, por lo que aceptó, así que sin más preámbulos le dice que lo esperará por la mañana para dar la noticia, sintiendo que todo eso fue como una reunión de trabajo. Sin más que decir, al día siguiente fueron con la jefa para avisarle que se casarán, siendo tomado de una muy buena manera por parte de ella, pensando en que eran el uno para el otro. Para interrumpir el momento llegó Comilla porque había trabajo pendiente, aliviando a ambos de que todo saliera bien, o eso creían, porque más tarde la jefa les pidió que hicieran un trabajo porque estaban algo ocupados, terminando todo por la noche. Al saber que ya habían acabado, les pide que por favor le llevaran las hojas al bar que ella visita mucho, y para su sorpresa les hicieron una fiesta para celebrar su matrimonio, mientras que la jefa pensaba que era algo sospechoso que dijeran que se casarían, pensando en que sería por un bebé, comenzando a hacerle un montón de preguntas. No se apuren, Onyaji se preparó con mucho alcohol y así evitar que hicieran un escándalo con su canto. Terminando la fiesta, cada quien se fue a su casa, pero en el camino Onyaji le pide disculpas por meterlo en ese problema y que no se preocupara, ella se encargaría de todo. En ese momento se mareó un poco, cayendo accidentalmente en su pecho. Esto la puso nerviosa, por lo que se fue sin más, mientras que él la miraba pensando en que debía haberla acompañado o despedirse de ella, pero no dijo nada como siempre. Como tenían que planear la manera en cómo se enamoraron y le pidió la mano, hizo un pequeño tour por Yokohama, no sin antes pedirle que rellenara una hoja con algunos datos personales. Tras pensarlo un momento, pensó que sería como hacer un folleto para el trabajo. Solo hubo un detalle, ella no se podía imaginar bien los escenarios o incluso su rostro, tenía una idea muy vaga de él, caminando por todos los lugares marcados, siendo seguida por la idea que tenía de él, pidiéndole perdón porque las cosas ya habían empeorado y acababan de comenzar. Al estar a punto de anochecer, escuchó que alguien la llamó por su nombre, que no era ni más ni menos que Ohara, quien pensó echarle una mano con lo que pudiera, alegrando a la chica de no estar sola en esto. Al estar en el mirador le muestra todo lo que había conseguido, fotos, lugares muy conocidos, entre otras cosas, pero primordialmente los anillos que compró para que se viera más real. Esto lo puso nervioso, pero rápidamente se calma al ver la manera tan común en la cual se lo entregó, para pedirle un favor, y ese era pensar en la manera en cómo se lo propuso. Lo había pensado, pero no se le ocurría en cómo lo diría él. Tras pensarlo un poco, las palabras llegaron a su cabeza, pero por alguna razón no pudo
pudo decirlas, decepcionándolo un poco ya que no sabía por qué le pasaba eso, si ya sabía lo que quería decir. Pero le dice que no se preocupe y tome su tiempo para pensarlo. Ella le dice que en realidad todo eso es nuevo, nunca había salido tanto, pero al estar haciéndolo ese día la hizo pensar que así se sentiría ser normal, pidiéndole que piense la frase para declararse, no importa cuánto tarde, ella esperará lo que haga falta, a lo que él le responde que sí. Al día siguiente, mientras recordaba todo lo que habían pasado, Ohara estaba pensando en que ya debería de utilizar los anillos, pero se le hacía una tarea un tanto complicada, porque por alguna razón no podía lograrlo, mientras que Kama tiraba su camisa porque olía la fragancia de Onyaji. Después de un rato de estarlo intentando, por fin lo logró, y esto por alguna razón lo hizo sentir con más confianza, pensando en que debía de convertirse en el hombre ideal para Onyaji, aunque fuera una mentira. Por otro lado, vemos a Onyaji toda contenta recogiendo conchas marinas en la playa, relajándose un montón porque los últimos días habían estado muy agitados, más que nada con las reuniones y el tiempo que invirtieron en eso, pero ahora podía respirar. Aún así se tranquiliza, ya que el lugar estaba muy lindo. Al poco tiempo le llegó un mensaje de cierta persona llamada Ritsu, quien le avisaba que estaba en Tokio, y después de respirar un poco le dijo que no se encontraba en Tokio, dado a que había salido. ¿Quién es esta persona? No lo sabemos. Por otro lado, a Ohara le llegó una llamada de un desconocido, mencionándole que sabía todo respecto a Onyaji y su matrimonio falso, prometiéndole que haría lo posible para que ellos dos fueran a Alaska. Bueno, allá va otra duda. ¿Quién es esta persona? Como era algo preocupante, llamó a Onyaji para contarle todo, deduciendo que lo más probable es que sea de la empresa, debido a que sabía el tema de Alaska, pensando quién demonios es esa persona, dado a que no pueden saber si es mujer o hombre por su alteración en la voz. En ese momento llegó Gonda para pedirle si es que se podían ver por la noche para hablar de algunas cosas. Esto solo los hizo pensar que solo tal vez él sería quien sabe su secreto, por lo que actuando le dicen que lo aceptarán encantados, a lo que Gondo les dice que entonces los verá por la noche, pensando de la misma manera en que deben de evitar que los descubran. Como habría gente en la casa, Ohara le pidió a Kama que le diera permiso para hacer una fiesta y hablar con unos amigos. El gatito claramente no quería, él es un guerrero solitario, él es Batman. Bueno, no, pero en su cara se veía que no quería, pero le promete que le dará a Niaru en la comida por un mes y tratará de no molestarlo mucho. Tras sus propuestas, el gatito aceptó con algo de negación, pero bueno, era momento de acomodar todo lo que trajo Onyaji, como tazas, almohadas, fotos, entre otras cosas, para que se viera más real. Además de darle un libro que indicaba cómo se conocieron, algunos gustos, su primera cita y hasta los panqueques que les gustaban. Para finalizar, una fotito que claramente se vio que fue tomada a la fuerza. Ya habiendo terminado todo, solo era esperar hasta que llegaran, mientras que hablaban de que se sentía como un día antes de un evento importante. Ella pensaba lo mismo, dado que era como cuando actuaba en los festivales, que por cierto ella era un árbol, pensando que hacer eso es un papel muy profundo. Al poco tiempo escucharon el timbre sonar, pero sorpresa, sorpresa, no llegó solo, sino también con Komiya y Kensuke, que claro, no se esperaban para nada. ¿Y para qué querían reunirse? Para pistear, claro que sí, y seguir celebrando su boda. Bueno, no era solo eso, porque le preguntó a Gonda de qué quería hablar. Él le dice que es claramente lo que piensa. Quiere pedirle consejos para conseguir novia, debido a que ha intentado salir con alguien, pero no logra nada, e incluso tiene 7 aplicaciones de citas y aún así nada. Bueno, esto fue contado por su amigo, pero ya saben cómo son. Y después de mirar sus fotos de pareja y beber un poco, los chicos ya estaban muy borrachos, pensando en que estaba listo para su entrenamiento, aunque él solo pensaba que a él también le gustaría que alguien le enseñara. Sabe que se casará, pero no se siente nada diferente, todos lo miran como algo genial y lo apoyan, preguntándole si acaso casarse es algo maravilloso. Que claro, todos ambientados le contestaron que sí, para que después de un rato cada uno se fuera a su casa. Antes de irse, Gonda le pide su apoyo y que guardara su secreto, porque quiere hacer que Komiya se enamore de él, pensando en que en realidad no era quien sabía su secreto, sino que solo quería un consejo. Al volver a la casa fue recibido por Onyaji, quien había olvidado que estaba ahí, pero la borrachera había terminado, así que había que recoger, mientras que hablaban de cómo los veían ellos, dado a que no entendía por qué celebraban las bodas con tanto entusiasmo. Es como si para ellos brillaran, y ninguno de los dos veía ese brillo a su alrededor, además de que Onyaji pensaba que nunca verían ese brillo, haciéndola creer que solo los que ven ese brillo son los que se casarán. A Ohara no le parecía esto cierto, dado a que sí, puedes brillar cuando estás por casarte, pero también cada uno brilla en otros aspectos, puede que no sea igual, pero es similar, como cuando llega a casa y se pone a hablar con Kama. Para él en ese momento es como si brillara, preguntándole qué es lo que le gusta hacer cuando está en su casa. Ella le encuentra entusiasmada y alegre que siempre mira mapas y lugares, esto la hace muy feliz, aunque para
para ella esto no era algo que la hiciera brillar, pero al menos para Ohara sí le parecía brillar así. Esto los dejó un poco apenados, por lo que decidió irse de inmediato, mientras que ambos pensaron que estuvieron muy bien ese día, pero no deberían de hacerse ideas equivocadas. Lo que no sabían es que estaba por surgir un problema, porque un señor llegó al trabajo. Onyaji, pensando que era un cliente, le pidió que se sentara y que esperara que lo atendieran, pero al ver que todos estaban ocupados le dijo que ella lo atendería. Pero lo que le diría el señor la sorprendería más, porque su nombre es Koichi Ohara y es el padre de su prometido falso, y él había venido para averiguar si era verdad que se casaría, pero ella le mintió para que no los descubrieran, además de que no sabía si sería lo correcto. El señor le pidió disculpas por los inconvenientes, regalándole un souvenir de su empresa y retirándose del lugar. Pero era claro, tenía que hablar de esto con Ohara, solo que al ir a buscarlo este no estaba, así que pensó que debía solucionar el malentendido y hablar con su padre, por lo que fue a buscarlo, aunque lo encontró quejándose pensando en que le traería ruina a la familia. Al escuchar esto le pidió que fuera con ella a un café y así esperar a su hijo, cosa que aceptó el señor sin ningún problema. Para sacarse de duda le preguntó por qué es que piensa que dejaría en la ruina a su familia, a lo que el señor le dice que casarse no es una decisión que debería de tomar solo, dado a que en la zona en la que viven tienen muchas costumbres, pero primero que nada tienen que hacer las muñecas Takasago, vestirlas y regalarlas. Este es el primer paso al estar por casarse, aunque lo más importante es avisar a los vecinos de esto, que no son muchos, son como 200. No solo eso, hacen una celebración a lo grande como una fiesta que dura un día entero y apartar las aguas termales, sin olvidar la danza Ushibuka Haya. Y también los bomberos se unen al desmadre. Así es como se celebra una boda en Aso. Esto era demasiado para Onyaji, pero por otro lado Ohara acaba de ver el mensaje, pensando en que no habían pensado en eso y no sabría cómo se libraría de su padre. Volviendo con su padre, estaba pensando en que si esa boda no se celebraba como debía, se le caería la cara de vergüenza. Antes de que todo se pusiera peor, llegó Ohara. Como sabía que su padre le preguntaría por la boda, se lo llevó rápidamente de ahí, con la excusa de que hablarían de trabajo. Ya estando fuera de peligro, le contó que su padre ya sabía que se casaría y vino hasta aquí para averiguar si era cierto. Al haber escuchado todo esto, le dijo que no se preocupara, él le diría que la boda no es asunto suyo y que se fuera a casa. Y decidido se sentó frente a su padre para hablar sobre la boda. Pero Onyaji también lo siguió porque no quería dejarlo solo en esto. Ante esto, su padre le pide disculpas por haberle contado una historia tan aburrida. Ohara no sabía de qué hablaban, pero Onyaji le dice que le contó todo sobre las bodas en Aso y la manera en cómo las festejan. A lo que su padre le dijo que todo eso era una mentira, porque en realidad ya casi no se celebran bodas. Y la realidad es que las bodas ya son más sencillas. El pueblo poco a poco ha bajado de habitantes porque la mayoría se va a la ciudad, mientras que Ohara solo lo miraba con desinterés. En ese momento Onyaji lo interrumpe para decirle que en realidad Aso no es aburrido. Al menos para ella es un lugar muy especial, mucha gente vive en la caldera y hay muy buena combinación de trenes. Su padre se sorprendió porque estaba muy bien informada. Ella le cuenta que en realidad tenía mucha curiosidad, ya que los había visto en el mapa, mostrándole su mapa de rutas. Su padre le preguntó si acaso siempre lleva eso consigo, a lo que ella le responde que sí, lo hace desde pequeña. A lo que le cuenta que en el pasado, cuando Ohara era pequeño, comúnmente lo llevaba a ver el tren. Todo esto con el fin de no aburrirse, y después de eso capturaban ranas en los cultivos de arroz. Ohara era muy bueno con eso, siempre capturaba muchas ranas, sorprendiendo a Onyaji de que fuera un chico travieso. El señor le menciona que como el pueblo se sigue quedando sin habitantes, dejará de existir y se acabará convirtiendo en un terreno salvaje. Ohara ya sabía eso, pero le molesta que se lo eche en cara. Pero bueno, venía para saber sobre su compromiso, por lo que le cuenta que antes de que fuera a Tokio se enteró por GTS de Kumamoto que tenía pensado casarse. Y también le mencionaron su nombre, ¿cómo se llamaba? Antes de que se diera cuenta le dice que el fin de semana irá a Aso y hablará detalles sobre el tema de la boda. Así que todo se había solucionado momentáneamente. Sin embargo, su jefa le haría un trabajo muy importante y ese sería ser el guía de alguien importante, la princesa Claudia. El joven no sabía por qué es que se lo pedía a él si tenía mejores personas y más capacitadas, por lo que le menciona que esa respuesta era sencilla, es porque tenía esposa, contándole que según la princesa tiene fama de meterse con los hombres, al parecer le encantan, así que sin más remedio aceptó la invitación, comenzando a investigarla, dándose cuenta de que es la princesa de Lichburgo y tiene 28 años. Está casada con un multimillonario y Lichburgo es el país más pequeño, además de que su industria se basa más en la ganadería y el turismo, preguntándose cómo le hará para ser un buen guía, y siendo sincero tiene razón, poner un introvertido a ser guía. Aparte todavía tenía que pensar en el tema con su padre y quién cuidaría a Kama cuando saliera el fin de semana, mientras que Onyaji lo vio preocupada pensando en que debía preguntarle si lo puede ayudar en algo. Antes de que lo hiciera recuerda
cuenta que no son nada, solo están mintiendo y no debería de ayudarlo así, decidiendo dar media vuelta sonrojándose por lo que pensaba hacer. Al día siguiente Ohara fue a buscar a la princesa, pensando que debía estar cerca de la multitud de guardias, pero antes de que pudiera acercarse alguien lo llama por su nombre, y al voltear se da cuenta que era la princesa Claudia, aunque a ella se le complicaba comunicarse en japonés. Por suerte Ohara dominaba el inglés sin problemas, lo que hizo más fácil la comunicación. Al comprobar que era él le pide que se vayan, cosa que lo hizo preguntarse si no quería llevar un guardia, pero ella le dice que no los necesita, se divertirá con o sin ellos, pidiéndole que no la llame princesa Claudia, ya que en ese momento no es ella, solo Claudia, por lo que nuestro prota decide solo llamarla princesa, preguntándole a dónde es que quiere ir, cosa que no sabía, solo quería que la llevara a lugares muy bonitos. Ohara estaba preparado para esto, por lo que la llevó a un templo donde tenían estatuas de gatos para fortalecer las relaciones, lo cual la dejó fascinada. Al momento le llamó su jefa, toda enojada, preguntándole dónde pantuflas estaba. Los guardias andaban como locos porque no la encontraban. Este le pide disculpas, pero le hace saber que está con ella, y antes de que dijera más le cuelga porque la princesa estaba por irse. El viaje continuó, llevándola a lugares más culturales y no tan turísticos. La princesa estaba encantada con todo lo que le había mostrado y estaba emocionada por ver el lugar al cual la llevaría. Este le preguntó si acaso le daban miedo las alturas. Ella le responde que no, pensando que la llevaría a la torre, pero en realidad no iban a ese lugar, sino a la azotea de una escuela, cosa que le encantó porque en su juventud veía animes, y como cereza del pastel le llevó un uniforme de marinerita que no dudó en usar, haciendo poses de Sailor Moon. Mientras tanto los chicos estaban hablando sobre Ohara y que ya era tarde como para que no llegara, pensando en que tal vez estaba pasando la noche con ella. Onyaye estaba escuchando todo esto mientras veía cosas de la princesa Claudia, mintiéndose un poco porque según ella solo estaba investigando por temas del trabajo. Regresando con la princesa, la noche ya los había cubierto, pensando en que ya deberían de irse. Como último lugar, la princesa le pide que por favor la lleve a su casa, sorprendiendo a Ohara. Mientras tanto, Onyaye había llegado a su casa para dejarle un regalo, pero tuvo un problema con esto, y es que no podía dejarlo en el buzón, por lo que pensó en dejárselo enfrente de su departamento. Solo que al acercarse escuchó unos ruidos extraños, y al observar quién era se dio cuenta de que la princesa estaba en su casa, comenzando a pensar barbaridades, como que era probable que estuvieran pasando la noche, recordando los rumores de ella. El problema fue que se asomó mucho y la princesa la vio. No se apuren, se escondió para que no la viera, huyendo mientras pensaba en por qué estaba haciendo eso y por qué no le avisó que llevaría a alguien a casa, aunque no tiene por qué avisarle, pero tampoco debería de dejar entrar a quien sea a su casa, y eso que no le gusta invitar a nadie a su casa, y toda sonrojada decidió mejor irse. La princesa, indagando en su casa, decidió abrir la puerta del jefe Kama, que no dudó en atacarla, provocando que cayera encima de él. Onyaye al escuchar esto ahora sí le valió y se metió a la casa, y toda enojada le pide disculpas por entrar sin permiso, pero le dice que no vuelva a meter a otra mujer en su apartamento, preguntándole si le quedó claro, a lo que este le responde que sí, señora. La princesa se emocionó mucho porque la quería conocer, dejando algo desconcertado a Onyaye, dándose cuenta del error que cometió porque el joven sí que le avisó, pero ella no le contestó, cosa que le hizo morirse de vergüenza, pidiéndole a la tierra que se la llevara. Aquí le cuenta que cuando le pidió ir a su casa, enseguida le dijo que tenía un matrimonio, y para que no hubiera problema le dijo que la invitara, como era su prometida era normal que lo supiera, cosa que la hizo ponerse todavía más colorada, preguntándose si acaso es así como vive una pareja normal. Esto los dejó algo dudosos porque ella estaba casada, por lo que les explica que en realidad solo se casó como su deber de princesa, porque pensaba que eso era lo correcto, pero con el tiempo se dio cuenta de que no quería eso. Su deber como princesa podría ser ocupado por otra persona, y en realidad el amor que tenía con su pareja era real. Quiere sentir lo que es amar a una persona pura y sinceramente, solo pensando en llevar una vida juntos sin más, y ellos dos le inspiraban amor y valentía. El problema es que se la pasa rodeada de hombres para no preocupar a su pareja, pero esto solo hizo que se le generara una fama de facilona y fiestera. Esto le molestaba mucho porque todos los hombres intentaban ligar con ella, y algún día le gustaría ser tan feliz como ellos, no como princesa, sino como persona, agradeciéndole por el día maravilloso que le brindó, despidiéndose de ellos. Esto los hizo preguntarse si debían de contarle la verdad, pero decidieron que era mejor así. Onyaye rápidamente se disculpó por la barbaridad que cometió, pero este le dice que no se preocupe, preguntándole por qué es que vino hasta su casa. Ella le entrega el regalo que le había traído, una roca en forma de ranita, mencionándole que colecciona rocas, y como supo hace poco que le gustaban las ranas, decidió regalársela, y después de dársela se marcha, preguntándose qué haría si la viera teniendo la cara colorada. Pero esto solo lo hizo pensar que ella era muy tierna, diciendo que guardaría muy bien ese regalo. Los días habían pasado y Ohara estaba quitándole el pelo al poderoso Kama con unos cuantos movimientos. Al poco tiempo comenzaron a llegarle mensajes de su hermana, dado a que ya les había llegado el chisme de que se casaría. El problema es que en realidad no quería ir, pensando si habrá una manera de no asistir y aclarar las cosas desde ahí. Antes de que pensara más cosas, mira la roca que le regaló Onyaye, recordando que no está sola en eso, es cosa de dos, así que tiene que
ir sí o sí, pero se puso a pensar la razón por la cual ella fue a verlo y reaccionó así, solo que antes de que pensara algo más se regaña a sí mismo. Además, solo es una simple roca, no debería tomarle tanta importancia, pensando que la razón por la que vino fue para recordarle que no estaba siguiendo el plan casación al pie de la letra al meter a una chica a su casa, así que se esforzaría mucho. El problema es que Onyaji no sabía cómo hablarle al día siguiente porque estaba apenada por todo lo que hizo ese día, pensando que debería de dejar de pensar en tonterías ya que le estaba causando mucho estrés. En ese momento Gonda le mencionó a Ohara si acaso ir a visitar a la familia para presentarles a Onyaji, cosa que se le hizo raro porque no le habían contado a nadie que iría a visitar a su familia, mientras que una de sus compañeras le contaba su trágica historia y cómo fue que la familia de su pareja no la querían. Onyaji sabía que debía ayudarlo, pero ninguna palabra salía de su boca. Además, si habla no sabría qué decir porque no sabe nada sobre los planes de Ohara, pensando en qué diablos haría. Antes de que las cosas se salieran de control, Ohara les aclara que solo irá a arreglar unos asuntos familiares, así que no la llevará con él, agüitando a todos porque querían molestarlo un poco. Con las cosas ya arregladas, le avisa que no debería preocuparse, él arreglará eso e irá a su casa, haciendo que ésta se sonrojara un poco. En ese momento su teléfono suena, el cual era un número desconocido, quien al contestar les avisa que ya sabe que Ohara irá a Kumamoto, así que ella deberá ir con él, y si no va ya sabe lo que pasará. Además él se dará cuenta porque está más cerca de lo que creen, por lo que sin más se resignan a ir juntos. El detalle es que tendrían que dejar al jefe Kame en una veterinaria solo para que lo cuidaran unos días, que como bien vemos estaba muy feliz de que lo abandonaran ahí. Pero bueno, esto le parecía raro a la chica porque le pregunta qué va a su pueblo natal, cosa que él no le contestó porque tenía más duda en quién diablos le marcó Onyaji. Anteriormente le habían hablado a él, pero ahora fue a ella, preguntándose quién será, pero tenía que fijarse en un problema a la vez, pensando que cuando vaya a casa les dirá a todos que la boda es una mentira y que por favor le sigan el juego, ya que solo era momentáneo, aunque después de pensarlo se dio cuenta de que gastaría más dinero del que creía, pensando que quedaría en la ruina. Esto preocupó a la chica ya que pensaba que sus precios eran muy caros, pero le hace saber que ese no era el caso, y viéndolo algo preocupado lo anima con unas palabras de aliento. Esto le hizo pensar que ella era una muy buena chica, pero a veces es rara. Mientras tanto Onyaji pensaba que se sentía más tranquila al ir con él, ya que les debe unas disculpas por todo esto, aunque por más que piensa no sabe cuáles serían las palabras adecuadas, pero ya había pensado mucho en eso y debía de arreglar las cosas para el viaje de mañana. El problema es que no sabía cuál sería la vestimenta adecuada para ir a un lugar así, recordando el momento en el que era pequeña y le preguntaba a su madre qué debía de ponerse. Su madre le dice que como ya está en edad debería de elegir su ropa ella misma. La pequeña Onyaji no estaba segura porque lo que elegía no le quedaba bien. Ante tal respuesta su madre le dice que no es cierto, todo lo que elige le queda muy bien, así que debería de tener más confianza en ella. Y por la mañana mientras Ohara le esperaba la miró llegar a la lejanía, quedando sorprendido por lo linda que se veía, pensando en que ella se ve muy bien y él no viene tan bien vestido. El viaje hacia Kumamoto comenzó y Ohara solo pensaba que no debía de hacerse ideas raras, ya que solo van a destapar la mentira con sus padres, pero verla así da la impresión de que irá a conocer a sus suegros. Por otro lado, Onyaji no estaba segura si en realidad esa vestimenta le quedaba bien para esa ocasión, y para romper el hielo Ohara le pregunta si de casualidad ya había ido a Kumamoto antes. Algo avergonzada le responde que algo así. Al ver su rostro pensó que solo tal vez había tocado un tema que no debía, pero ella quería saber si acaso la quería conocer mejor o quería que le contara de su familia, dado a que ella sabe mucho de él, pero él no sabe nada de ella, y si quería le podría contar lo que quisiera, si es que él quería, aunque podría ser una historia aburrida. A lo que Ohara le dice que si no le importa le gustaría saber cómo fue su infancia, contándole que normalmente se la pasaba sola, ya que sus padres casi no la pasaban en su casa por su trabajo, mirando una nota que le dejó su padre, avisándole que llegaría al día siguiente porque fue a Fukuyama en Hiroshima, por lo que después de servirse una bebida y unas fresas comenzó a buscarlo en el mapa, y al encontrarlo se preguntó cómo podría llegar hasta ahí, sacando unos muñequitos quienes se relacionaban con su madre y ella, imaginando que viajaban hasta Fukuyama e incluso iban al monte Fuji. Al poco tiempo su tía la llamó para avisarle que llegaría más tarde por temas de su trabajo, disculpándose por dejarla sola, aunque ella le dice que no se preocupe, no se siente sola y ya comió un par de fresas, molestándose un poco con su madre por no estar con ella, y al colgar regresó con los muñequitos, mirando que ya había llegado a Fukuyama, preguntándose cómo es que sería ese lugar, y con una pizca de imaginación logró ver una vista hermosa, el mar se veía a lo lejos y podía sentir la brisa en ella. Básicamente así es como pasaba su día a día, y como se lo dijo era una historia aburrida, aunque a él no le parecía así, para nada fue aburrida, pero ya habían llegado a Kumamoto, así que debían de afrontar lo que se venía, y el primer obstáculo con el que se toparon fue con su abuela, quien al verlo se sorprendió porque pensaba que sus ojos le engañaban. Ohara le preguntó qué es lo que hacía ahí, a lo que ella le dice que vino a dejar unos melones porque un amigo suyo se ofreció a venderlos por ahí, preguntándole si no quería que lo llevara, ya que iba a Aso, ¿no? Por lo que aceptó
aceptan su invitación, mientras que la familia de Ohara lo estaba esperando con ansias, preguntándose por qué es que no les contó nada sobre casarse, a lo que su madre les dice que es probable que sea por temor a ellas. Al poco tiempo su padre se levanta para ir con la abuela y ayudarle a empacar unos cuantos melones. Así hace tiempo para que cuando vuelva Ohara ya esté en la casa. De camino en el auto, la abuela le preguntó quién era la chica que venía con él, a lo que ella le responde que es Onyaji, una compañera de trabajo, dejando sorprendida a la abuela pero con algo de duda, ya que le contaron que se casaría, preguntándole si acaso la chica que viene con él es su esposa. Inmediatamente Onyaji le dijo que todo era una mentira, en realidad no llevan esa clase de relación, y que la disculpara por meterle en una farsa así, sorprendiendo a la abuela, ya que pensaba que solo había tenido pocos hijos y no podrá ver a más niñitos correr. Pero como ya estaban de paso, pasaron a casa de la abuela para que viera los melones y de pasada que se llevara algunos. Los que estaban en la sala estaban listos para ser empacados, que por cierto habían sacado hace poco, por lo que el mismo abuelo estaba acabado de su espaldilla. Así que Ohara le dice que él empacará a los que están ahí, pidiéndolo a Onyaji que lo espere y no tomará tanto tiempo, mientras que la abuela iba a cortar unos cuantos más. Como no se quería quedar ahí sin hacer nada, fue a ver a la abuela para preguntarle en qué le podía ayudar. La abuela no tenía problema con eso, pero al darse cuenta de que no sabía nada le dijo que está bien, pero no la dejaría trabajar así, porque viene muy bien arreglada, así que tendrá que irse a cambiar. Después de un buen cambio le explica cómo está la cosa, viendo que era relativamente fácil, pues sí, solo era cortar un poquito más arriba y ya, pensando en que ella vino para decir la verdad, pero al final terminó cortando melones. Al iluminar un poco su vista pudo observar el hermoso paisaje que se encontraba ahí. Era Kumamoto en su máximo esplendor. ¿Quién diría que antes todo estaba repleto de lava y ahora la vegetación se ha expandido tanto? Pero ya se había distraído mucho, tenía que volver a lo que estaba y no distraerse tanto. La abuela, aprovechando el momento, decidió cortar uno de los melones para comer un poco, dándose cuenta de que estaban muy sabrosos, mencionándole que tiene muy buen huerto. La abuela le dijo que ya lo conocía muy bien y se esfuerza mucho para tenerlo mejor, pero con el tiempo las cosas han mermado. Antes sabía de todo, uvas, fresas y demás. Además sabía que claramente Ohara amaba ese lugar, pero era un cabeza dura y que no la hacían mensa. Sabía que claramente ellos dos estaban interesados, solo que Onyaji le dijo que para nada, eso no era la relación que tenían ellos dos. La abuela sabía que era verdad porque conoce a su familia, no son de muy buena labia y son aburridos, pero a su edad solo se conforma con ver felices a sus nietos, pidiéndole que por favor cuide bien de Ohara y que se lo encargaba. Justo cuando estaba por decirle que no era lo que creía, la pobre Onyaji se desplomó porque le había dado un golpe de calor, así que mandó a llamar a Ohara para que la cargara, en lo que le hablaba al doctor. Solo que al llevarla en brazos se lastimó la espalda, pero no solo eso, sino que su padre lo encontró con ella en brazos. Como ya lo habían descubierto, no le quedaba más que explicarle lo sucedido. El problema era que sus brazos estaban cediendo más rápido de lo esperado, y antes de que cayera, su padre lo ayudó a cargarla y llevarla a un lugar más seguro. Solo que la estaban llevando demasiado rápido, por lo que su abuela les dijo que fueran más despacio. Al ver la situación en la que se encontraban, su padre le pidió que le diera una explicación, porque ella era la chica que conoció en Tokio, o acaso ella era su esposa. Para sorpresa de su padre le dice la verdad, y es que no se casará, ya que todo es una farsa. Esto no fue tomado de buena manera por él, y más que nada estaba molesto porque se lo estuvo ocultando todo este tiempo, además de que le había causado dolores de cabeza por saber qué le diría en esos momentos, cuestionándole el hecho de no habérselo dicho en Tokio. Y desde aquí todo salió a lo personal, familiar y las cosas del pasado que salieron mal, porque le decía que él siempre era lento tanto en natación y el curry, porque siempre dejaba arroz en el plato, y entre el es que tú no vales queso y el que no friegues y se fue en el pasado. Por fin dejaron a la pobre Onyaji recostada. Luego de un rato vemos como el doctor ya la estaba revisando, explicándoles que no fue un golpe de calor, solo está muy cansada, aliviando a todos de que estuviera bien. Mientras la abuela se despedía del doctor, Ohara le dice a su padre que no se preocupe, él les dirá la verdad cuando vaya a casa, cosa que su padre afirma, pero le dice que ya va siendo hora de que siente cabeza, pidiéndole que por favor no decepcione a su padre, que claro, este era otro peso para él. El detalle es que la abuela se sentía mal por hacerla trabajar al llegar con ella, culpándose de que todo eso fuera su culpa, pero ellos le dicen que no le den tantas vueltas, además ya les dijeron que todo está bien, solo fue el cansancio. Al poco tiempo Ohara fue a avisarles a todos lo que sucedía y que todo era una farsa, cosa que decepcionó a sus hermanas, además de que ya tenían el regalo comprado. Pero bueno, había que regresar con Onyaji, aunque antes de que se fuera, su madre le dice que cuide muy bien a esa chica, ya que se nota a leguas que le importa mucho, llevándole unos cuantos regalos de paso. Y al llegar, su abuela le dice que ya preparó el futón, así que se irá a dormir. El problema fue que lo dejó dentro del cuarto de Onyaji, y para que no hiciera más revuelo, pensó en moverlo a otro cuarto. Solo que Onyaji se levantó en ese momento, preguntándole qué fue lo que pasó, así que ya tranquilos le cuenta que ya fue con su familia y les contó todo, y que ella se desmayó por cansancio, preguntándole si se encontraba mejor, a lo que ella le responde que sí. Al escuchar el sonido de las ranas, le preguntó si acaso podrían salir un momento afuera, y al estar afuera, Ohara le dijo que era una vista como cualquier dianazo, aunque para Onyaji no parecía así
sí, el lugar era precioso y tenía una vista increíble. Para romper el ambiente o mejorarlo, una rana saltó en la cara de Onyaji, provocando que ésta se asustara. Pero antes de que cayera, Ohara la toma de las manos para evitarlo, sonrojando un poco Onyaji. Al sentir su calidez, le preguntó si acaso él fue quien la cargó cuando se desmayó, respondiéndole que sí, pero su padre le ayudó un poco, pidiéndole disculpas por eso, ya que se concentró tanto en el huerto que se olvidó de todo. En realidad se estaba divirtiendo mucho, siempre ha viajado, pero este viaje ha sido diferente al resto. Desde que lo conoció, la ha hecho conocer lugares fantásticos, aunque sabía que no era apropiado de su parte pensar así. Al haber escuchado sus palabras, le dijo que nunca le habían regalado algo así, y cada vez que mira esa roca le recuerda a ella. No sabía cómo explicarlo en otras palabras, pero antes de que pudiera decir otra palabra, son interrumpidos por el sonido de las ranas, así que deciden que es mejor volver a casa, mencionándole que movería el futón de su cuarto. Al día siguiente, mientras se lavaba la cara, Onyaji no paraba de pensar en qué era lo que quería decirle en ese momento, solo que al poco tiempo llegó Ohara, viendo cómo ante sus ojos resplandecía de otra manera, y este dudoso le pregunta si ya se encontraba bien, pero de la pena no podía verlo a la cara, diciéndole que sí se encontraba bien, pero aún no estaba lista. Como ya era el último día, se despidieron de casa de sus abuelos, aunque antes de irse irían a casa de sus padres, porque Onyaji se quería disculpar con ellos. Ohara estaba dudoso de eso, porque desde ahí eran 20 minutos caminando, pero ella le dijo que no se preocupara. Sin embargo, no paraba de verlo mientras apreciaba su cabello tan sedoso y deslumbrante, pensando en que se sentiría bien acariciarlo. Al momento despierta, diciéndose que no debería de pensar en eso. El problema es que no despertó del todo, porque se estaba equivocando de camino, sonrojándose de nuevo por esto. Al llegar a casa de sus padres, desgraciadamente su padre no estaba, ya que se encontraba trabajando, disculpándose con su madre y con sus hermanas por haberlas metido en ese problema, cosa que ellas entendían, pidiéndole disculpas de igual manera, porque Ohara la metiera en un problema así, comenzando a chulearla de todo y mirar su manera de vestir, ya que parecía mucho de ciudad. Al ver que le sobraba tiempo, su madre le dijo que la llevara a conocer a Aso. Sus hermanas no estaban del todo seguras, porque lo único que se pueden ver ahí son los paisajes. Inmediatamente Onyaji le dijo que quería conocer el museo del volcán, dejando a todas sorprendidas por esto y muy apenado Onyaji, así que su madre les prestó el auto para que fueran a visitar el museo, mientras que le pedía disculpas por dejarse llevar, a lo que Ohara le dice que no se preocupara, ya que llevaba tiempo sin ir a ese lugar, volviendo a mirar cómo brillaba y deseando tocar su cabello. Ohara le menciona que ese día en especial se veía muy bien, porque la neblina no bajó, cosa que le parecía genial a Onyaji, además de que podía escuchar la melodía de Bocchi Komori. Es un programa de televisión donde visitan lugares de Japón y cuentan de estos, imaginándose como presentadora de este y dejándose llevar por su imaginación, siendo llamada por Ohara sin respuesta. Pero ya habían llegado al museo, así que había que disfrutarlo, yendo de un lugar a otro observando las maravillas del museo, emocionándose por todo esto. Al ver las montañas, le dice que desde ahí se puede ver el monte Naka y el Kusansenri. Onyaji se puso modo déjame te explico, mano, comenzando a explicarle que todo el monte Kusansenri se encuentra en la caldera exterior y el lago de la caldera se encuentra en el lado este, en la caldera interior. A eso se le llama volcán doble. Pero ¿por qué se forma la caldera interior? Esto pasa cuando se desprende un domo de lava. Parte de él permaneció como el monte Komodateyama y por esta razón presenta simetría. Después de esta buena explicación, escuchamos cómo unos chicos estaban haciendo un escándalo en el museo, mientras que su guía les pedía a lágrimas que por favor se calmaran. Al acercarse un poco, un chico chocó con ellos, provocando que Onyaji cayera en brazos de Ohara, que al ver esto no dudó en calmar a todos, haciéndoles cumplidos por esto. Onyaji le preguntó cómo fue que hizo eso, a lo que él le cuenta que si lo primero que haces con un niño es darle cumplidos, una parte se calmará y por ende los otros harán lo mismo. Onyaji también decidió ayudarlo, contándoles una historia sobre la leyenda de la patada. Habla sobre cómo un dios de una gran patada creó el monte Aso. Esto pasó en las aguas poco profundas del cráter Tatiano en el sur. Los pequeños habían escuchado hablar de esto, por lo que Ohara les cuenta la historia del por qué es su nombre, ya que después de darle esa patada, el dios le dijo estate quieto. Claro, es un mal chiste, pero a los niños los hizo reír, comenzando a hacerles de guía durante el viaje, mientras se divertían en el proceso. Ya habiéndose despedido, los niños emprendieron el viaje de camino a casa, preguntándole si acaso se encontraba cansada, pero ella le responde que no, estaba bien, volviendo a pensar que tocar su cabello sería muy agradable, sintiendo que desde que lo conoció ha sido así. La hace conocer lugares fantásticos, pensando que debe de sentirse así un viaje solo para dos. Al llegar a casa, le pidió que esperara en el auto para llamar a su hermana, notando que había alguien tomando agua de su casa, la cual se le hacía reconocida, descubriendo que era Naomi Yama, su amiga de la infancia, sorprendiéndose de encontrarse ahí. Al escuchar tanto escándalo, su madre salió para ver qué pasaba, y al ponerse a platicar le dio el plato que trajo, ya que lo acababa de hacer, cosa que sorprendió a Ohara, ya que no sabía que trabajaba de eso. Esto le molestó, ya que llevaba 3 años en eso, y hasta ahora se da cuenta, pero como bajó Onyaji se la presentó, ya que se conocían desde niños,
hablando con mucha formalidad, preguntándole de dónde venía, comenzando a molestarlo por esto. Y al ver cómo tan sencillamente tocó su cabello y comenzaron a jugar, su cara de enfado no pudo evitar salir, pensando que era de esperarse. Una historia de romance no es lo suyo, esa no es la historia que podría tener, decidiendo calmar sus sentimientos y ponerlos en orden. Al momento Nao le pide a Unagi que se hagan amigas, ya que pronto abrirá una tienda en Katsushika, en Tokio, porque sí, se mudará allá. ¿Qué será ahora de esta relación? ¿Peligrará ante la amenaza de la amiga de la infancia o complicará la relación de estos dos? Sigan viendo para saber qué ocurre. Recuerden que estaré subiendo los capítulos por semana, no se olviden de suscribirse y activar la campanilla. Nos vemos en otro video. Chao. Momentai.